respiratorias, ¿no? Todo lo relacionado con lo que compromete al árbol respiratorio tanto superior como inferior. Y pues antes de comenzar les voy a proyectar dos mini videos como para adentrarnos más en el tema y pues ya tocaremos los virus del día de hoy, que es rinovirus, parainfluenza y virus sincitial respiratorio. ¿Listo? Entonces voy a compartirles este primer video. Okay. Bueno, ustedes me dicen si ya ven la imagen. Sí, profe. Vamos a probar el sonido. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Espera un momentico. Respiratorias son un problema muy común y generalmente nos impiden seguir nuestro día a día con normalidad. Como las estructuras anatómicas se inflaman, se le coloca el sufijo itis luego de la estructura que está comprometida. Itis significa en griego inflamación, por eso faringitis, amigdalitis, otitis o sinusitis. La mayoría de infecciones respiratorias son producidas por un virus y algunas por bacterias. Generalmente son más comunes en invierno y se contagian fácilmente a las personas que nos rodean. Algunos de los síntomas más comunes con los que se presentan son congestión nasal y mocos, dolor de garganta, tos, dolor de oídos, dolor de cabeza, falta de apetito, dolores musculares o fiebre. Para poder hacer un buen diagnóstico, un médico de confianza debe verte, examinarte, y lo primero que va a hacer es determinar si la infección está causada por un virus o una bacteria. Si es causada por un virus, no te dará antibióticos. Si es causada por una bacteria, sí te los indicará. En general, las infecciones pueden complicarse y pueden ser causadas por un virus y luego de algunos días se puede agregar una bacteria. En ese caso, el médico te indicará antibióticos en el momento adecuado. Todos los médicos te indicarán reposo, abundantes líquidos y probablemente algún sintomático para que disminuyan los dolores o las molestias que tienes. Un buen diagnóstico y oportuno es muy importante para no llegar a complicaciones como otitis graves, neumonías o exacerbaciones de alergias. Pide un médico de confianza al momento que notes alguno de esos síntomas para que no llegues a complicaciones y tengas un diagnóstico oportuno con el tratamiento adecuado. Si necesitas un médico, pídelo por dos. Listo, muy bien. Les voy a proyectar otro y ahorita pues discutimos de lo que estamos escuchando. Por acá. Ok. Acá.
Las infecciones respiratorias son de las enfermedades más frecuentes que se presentan en el mundo y una de las 5 principales causas de defunción. Las infecciones respiratorias incluyen padecimientos de poca gravedad, como el catarro común, así como padecimientos severos, como la neumonía. Los síntomas de las personas menos graves, como congestión nasal, tos y estornudos, pueden producir molestias a las personas que las padecen, pero sin afectar sus actividades cotidianas. En los casos más severos, estos síntomas se suelen acompañar de fiebre y dificultad para respirar. En estos casos, se recomienda consultar al médico para valorar la necesidad de tomar medicamentos específicos contra infección o incluso, si es necesaria, la administración de oxígeno y el ingreso a un hospital. Existen muchos microorganismos que pueden causar infecciones respiratorias, incluyendo virus, bacterias, hongos y parásitos. Sin embargo, las causas más frecuentes de infecciones respiratorias son los virus. Entre los virus que causan estos padecimientos están algunos muy conocidos por la población, como el virus de la influenza y otros menos conocidos como los rinovirus, adenovirus y coronavirus. La transmisión de las infecciones respiratorias virales frecuentemente se lleva a cabo a través del contacto con secreciones de una persona enferma. Por ejemplo, las manos de una persona enferma pueden estar contaminadas con el virus presente en las secreciones nasales y puede transferirlo a otra persona por contacto directo. Y esta última puede completar el ciclo de transmisión al tocarse la nariz o tallarse los ojos. Por ello, las medidas de higiene, particularmente el lavado de manos, previenen la transmisión de las infecciones respiratorias. Además, cuando una persona presenta una infección respiratoria, es conveniente que evite el contacto con otras personas. De igual manera, durante los periodos epidémicos de infecciones respiratorias, se recomienda evitar las aglomeraciones para reducir el riesgo de contagio. Una de las medidas de prevención más importantes es recibir las vacunas que están disponibles en contra de estos padecimientos. Por ejemplo, la vacuna contra la influenza. Muy bien, y ya para terminar este último video para compartir. Son sumamente comunes. Las enfermedades respiratorias son sumamente comunes, una de las principales causas de atención médica. Por esta razón, SANU ha preparado la siguiente información para aprender a prevenirla. Prevención y cuidados de la enfermedad respiratoria. ¿Qué es la enfermedad respiratoria? Las enfermedades respiratorias son aquellas que afectan el sistema respiratorio y que van desde molestias en la garganta hasta enfermedades pulmonares graves, y pueden manifestarse a través de síntomas muy conocidos como la obstrucción nasal, el dolor de garganta, el dolor de cabeza, la fiebre, dificultad para respirar, dolor en el pecho, sibilancias, pito y malestar general. Las causas de la enfermedad respiratoria pueden ser infecciosa, por bacterias, virus o hongos, por material particulado como los vapores, gases, polvos o incluso la lluvia, y por hábitos como el cigarrillo. Así que, ¿cuáles son las rutas de transmisión y o contacto? Primero tenemos el contacto directo. Transmisión persona a persona, por tos, gotas de saliva o moco. Cuando el huésped entra en contacto con el reservorio, es decir, con la persona portadora pasiva de la enfermedad. También es dado por besos, contacto piel a piel y actividad sexual. Y segundo, está el contacto indirecto. Es cuando la enfermedad es llevada por un portador al huésped, por superficies contaminadas o los vómites, y al estrechar manos de personas contagiadas. Las enfermedades respiratorias más frecuentes son la gripe y el resfriado común, la rinitis, la rinosinusitis, la faringitis, amigdalitis, bronquitis, el asma y la neumonía.
También hay enfermedades respiratorias agudas, las que son causadas por diferentes gérmenes en cualquier parte del aparato respiratorio, de una duración menor a 4 semanas. Son 90% de origen viral, más frecuente en niños y más frecuente en invierno. También están las enfermedades respiratorias crónicas, como el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y las alergias respiratorias. ¿A quiénes afecta con más frecuencia la enfermedad respiratoria? A niños menores de 5 años carentes de defensas. También a adultos mayores que han tenido alguna alteración de su sistema inmunológico. Y también a personas con enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión. Tenga presentes como alertas: antecedentes recientes de viajes. Aplica cuando se sospecha de algún virus nuevo, en su momento SARS o H5N1 o coronavirus. Antecedentes de posible exposición y contacto con personas con enfermedad respiratoria aguda. ¿Qué cuidados debo tener? Si tiene síntomas respiratorios, es recomendable que utilice bufandas. También utilice cubrebocas para evitar la propagación de la infección. Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo o con la manga de la camisa al estornudar o toser. Evite lugares cerrados y húmedos. Trate de no estar en lugares conglomerados. En la medida de lo posible, evite el frío y cúbrase de él. No se exponga a cambios bruscos de temperatura. Lávese las manos con agua y jabón o solución alcohólica después de estar en contacto con superficies sucias o con personas con síntomas respiratorios. Limpia áreas comunes con regularidad, sobre todo en oficinas y transportes públicos. Lleve una alimentación saludable, con un consumo adecuado de cítricos y vitamina C. Duerma y descanse el tiempo suficiente. Beba abundantes líquidos. Evite la automedicación, porque puede complicar más la infección. Y sobre todo, acuda al médico para un diagnóstico adecuado. Y por último, no olvide consultar con su empresa por las actividades de prevención. Bueno, muy bien. Esto es haciendo aquí un preámbulo de lo que vamos a hablar de las enfermedades respiratorias, el mecanismo de contagio, los signos y síntomas comúnmente que los pacientes van a presentar en su consulta, y pues es de lo que más ustedes van a ver cuando estén en su ejercicio de la medicina. Las enfermedades respiratorias, sobre todo los niños, que son personas que no pueden expectorar o evacuar esas secreciones respiratorias que se encuentran ahí, y eso hace que pues se congestionen y se compliquen más como tal. Bueno, entonces vamos a compartir esta pantalla completa. Sí. Y me voy acá a la presentación como tal. Bueno, ¿sí vemos la diapositiva? Sí, profe. ¿Ahí cambió? ¿Sí? ¿Cambió? Sí, profe. Bueno, entonces, como lo decían los videos, estas infecciones respiratorias van a afectar tanto al árbol respiratorio superior como inferior, produciendo diferentes cuadros clínicos en estos pacientes. Aparte, hay una afectación en cuanto al proceso respiratorio, y dependiendo del virus que lo invada, pues va a ser más acentuado en la parte superior que en la parte inferior, y otros pues van a ser tanto de los unos como los otros. Distintos agentes lo pueden provocar, no solamente los virus, también encontramos que las bacterias producen sintomatología respiratoria, hongos, parásitos o alguna otra situación que la persona tenga. Por eso es muy importante que ustedes, médicos en formación, aprendan desde este momento diferenciar cuando estamos frente a un proceso respiratorio por los diferentes microorganismos o situaciones que el paciente tenga como tal, para así poder darle el tratamiento, como decía el médico, si es que solamente voy a tratar la sintomatología, que es el caso de los virus, o si tengo que utilizar fármacos como antibióticos, antimicóticos o antiparasitarios
para eliminar el agente causante de esta sintomatología. Ya. Los virus respiratorios van a constituir probablemente la causa más frecuente en las enfermedades infecciosas agudas que nosotros vamos a padecer durante toda la vida. ¿Quién no ha tenido gripa? Aquí alguien no podrá decir, no, profesora, yo nunca he tenido gripa. Y pues si no la ha tenido, pues lo felicito. Pero de alguna u otra manera, nosotros desde que nacemos hemos tenido episodios gripales, sobre todo los niños son los que tienden a tener más esto, pues por su condición de fortalecimiento de su inmunología, porque los adultos no tienen esa precaución de que cuando tienen gripa acercarse al niño, que cogen, que lo besan, que lo abrazan, que todo, porque pues este virus, los virus se pueden transmitir de diferente forma. O sea, si tú tienes manos contaminadas o tienes un objeto en donde lo tomaste con las manos contaminadas, pues ahí va a estar el virus hasta que encuentre ese otro huésped para invadirlo. Entonces hay un mecanismo muy fácil para ello, por eso es que ahora con el COVID-19, mire todas las restricciones que hemos tenido para minimizar el contagio hacia las personas que tenemos a nuestro lado, ¿no? Porque ellos quedan en la superficie, que en la suela de los zapatos, bueno, en fin, si te toco, si te abrazo, todo eso pues va a influir en ese mecanismo de contagio y vamos a tener esas vías directas e indirectas. Los adultos van a presentar una media anual de 5 episodios aproximadamente a nivel sobre todo del tracto respiratorio superior. Si bien podemos decir que el cuadro clínico de una gripa puede ser benigno, que se cura fácilmente, eso podría cambiar en el evento de que tengamos pacientes con comorbilidades, ¿sí? Y es lo que se veía mucho con el COVID, porque veíamos que las personas inmunocompetentes, que no tenían ninguna comorbilidad, que estaban fortalecidos inmunológicamente, han podido pues superar, confrontar la enfermedad y haber salido sobrevivientes de la enfermedad. Y otros pues si se han visto confrontados o enfrentados al virus, pues no se han enfermado, ¿no? O sea, y han sido casos asintomáticos. Cosa muy diferente ha sucedido con los pacientes con sus comorbilidades, ya sea que tengan problemas cardiovasculares, pulmonares, pacientes inmunosuprimidos. Entonces, una simple gripa, ya sea por COVID, por rinovirus, por cualquiera de los virus que producen gripas, sí podría ser mortal para estas personas. Entonces, estas infecciones respiratorias vienen constituyendo la causa del ausentismo, tanto en la parte laboral como escolar, y ahorita mucho más con el COVID. O sea, gente que tenga sintomatología respiratoria, quédese en su casita y no vaya a contagiar a los demás, y más cuando no sabemos cuál es el agente causal de esa enfermedad, que no queremos que sea COVID. Bien, las infecciones respiratorias virales constituyen un manejo inadecuado terapéutico, pues porque la mayoría de la gente que hace cuando le da gripa, o sea, no va al médico. Ahorita en la instancia del COVID, pues sí, la gente se iba y se trataba para descartar que fuera COVID, pero en la naturaleza normal de la historia en cuanto a las infecciones respiratorias, pues la gente, si no tiene ninguna complicación en la cual su mecanismo respiratorio se ve alterado, lo que hacen es automedicarse y utilizando un mal manejo de medicamentos, porque todo lo asocian a que es con antibióticos que van a matar la infección, y eso no es así, ¿ya? Entonces debemos tener en cuenta y decirle a nuestros pacientes que la automedicación no es la mejor opción. Primero hay que definir cuál es la causa de la enfermedad que le está cursando en esos momentos. Bueno, entonces partiendo de allí, vamos a empezar a hablar con uno de los virus que comúnmente produce el famoso resfriado común. ¿A quién no se ha resfriado en algún momento? Una gripa que pues tiene una etapa aguda, que el paciente presenta unas manifestaciones muy generalizadas y que sale avante de la misma. Se dice que los rinovirus
es uno de los 4 géneros de la familia Picornaviridae, pertenece a esta familia, y según las estructuras antigénicas que posee, se han descrito aproximadamente 100 inmunotipos, serotipos, para que lo entendamos, es como diferentes tipos que nos pueden producir gripas, ¿verdad? Y que se supone que por cada uno de ellos que nos dé, pues nosotros nos vamos inmunizando, pero como son tantos y esos están por todos lados, estos virus están donde quiera que usted se encuentre, ahí ellos van a estar porque son cosmopolitos, se encuentran en todas partes del mundo. Los rinovirus humanos solo van a infectar al hombre y a los primates superiores, y ese crecimiento se va a obtener mediante crecimientos celulares procedentes de ambas especies. Bien, vamos a mirar algunas características que tienen los rinovirus. La temperatura óptima en las cuales estos virus se van a replicar es una temperatura calientica de 33 a 35 grados centígrados, y esto es un dato muy importante, puesto que las fosas nasales, la mucosa de nuestras fosas nasales mantiene como ese calorcito. No sé si se han dado cuenta que cuando uno sale aire de la nariz, ¿cómo sale el aire? Caliente. Calientico, exactamente, porque ahí, o sea, ese calorcito está ahí en nuestras fosas nasales, y para el virus es ideal. Ya, entonces, por ahí, la vía de entrada va a ser la vía respiratoria, y se concentra ahí, y luego hacia dónde se va a dirigir, se va a dirigir a las vías respiratorias superiores. A diferencia de otros miembros de la familia de los picornavirus, los rinovirus se van a inactivar por completo a pHs iguales o inferiores a el ácido. Esas son cosas importantes de saber de los virus, porque en este punto los virus nosotros no podemos matarlos con un medicamento. O sea, ay, no, mira, tómate este medicamento y te mata el virus. Los medicamentos que existen para atacar a los virus, lo que va a hacer es vulnerar ciertas partes que el virus tiene para minimizar su replicación, por ende baja la carga viral y le va a permitir al huésped poder recuperarse, crear esa memoria inmunológica y ya, automáticamente no dejarlo que avance más. Pues en este caso vemos que los virus, los rinovirus son vulnerables a pHs ácidos. O sea, eso es un buen dato porque podemos contrarrestar ahí ese proceso de replicación. En cuanto a la morfología, son virus pequeños, son virus desnudos, o sea, no poseen envoltura. En cuanto a su nucleocápside, va a presentar una simetría icosaédrica, es de tipo ARN y se replica inicialmente en el citoplasma de la célula del huésped. Bien, en cuanto a las estructuras antigénicas que posee, que le va a permitir esa accesibilidad a la célula del huésped, vamos a encontrar que a nivel de la cápside, una carga proteica muy buena porque presenta 60 capsómeros. Recordemos que los capsómeros son ricos ¿en qué? En proteínas. Cada uno de los cuales presenta embebidos proteínas estructurales que van a tener esa capacidad antigénica inestable, y aparte de eso van se van a comportar como antígenos específicos. ¿Cuáles son esas proteínas? La proteína BP1, BP2, BP3 y BP4. Y cada una de ellas va a tener una acción frente a ese proceso de interacción con la célula del huésped, unos de fijación, uno para abrir poros, otros para fijar el sitio de unión, y otros van a hacer acompañamiento de la información genética del virus. Bien, virus de distribución mundial, pues son de los virus que nos van a producir las primeras enfermedades de nuestra niñez, como lo decíamos, a quien no le ha dado gripa, y los niños son muy propensos a eso. El predominio del virus es en climas cálidos. O sea, no es un virus muy del frío, pues como ya le dije, le gusta el calorcito, o sea que nosotros en donde estamos viviendo, pues aquí,
Aquí lo tenemos. Y le va a favorecer las partes húmedas y los sitios encerrados para que el virus prolifere mucho más rápido. Bien, ¿cómo es el mecanismo de transmisión? Bueno, a grosso modo, podría decir que la transmisión va a depender del contacto cercano que tengamos con esa persona que está infectada, que nos va a permitir la exposición de las secreciones que está sacando de su cuerpo. Otra forma de transmisión es la contaminación de las manos, o sea, cuando nosotros estamos manipulando las secreciones de nuestra nariz o también de nuestra boca, si no tenemos una buena asepsia de las mismas, pues el virus ahí va a ir viajando y pues obviamente nosotros nos vamos a contaminar a otras personas si las tocamos o tocamos objetos que contaminados con el virus como tal. Esos virus van a estar presentes en las secreciones nasales en un transcurso de 24 horas de la adquisición, o sea que usted tuvo contacto con una persona infectada, entró a su organismo y a las 24 horas ya usted presenta sintomatología. No sé si les ha pasado así. Ay, mira, yo estaba hablando con fulanito y tenía un gripón y eso tosía y eso no sé qué. Y al día siguiente, me dio gripa y usted enseguida piensa, no, fue fulanito de tal que me pegó la gripa. Porque eso sucede. Estos virus son muy rápidos. Alcanzan su concentración máxima entre el segundo y el tercer día y estos síntomas van a seguir persistiendo durante 5 días como tal la infección y pues ya luego ya 7, 8 ya la infección va cediendo, como decía, de tipo benigno, autolimitada, si no tenemos pacientes que tengan sus comorbilidades o pacientes que tengan algunas enfermedades de base asociadas con procesos respiratorios o que sean pacientes inmunosuprimidos. El 50% de los episodios gripales van a estar producidos por rinovirus, menos de un 10% por coronavirus y ocasionalmente por mixovirus influenza tipo A o B y consecuentemente siguen parainfluenza, sincitial, adenovirus o enterovirus en cuanto a la incidencia de casos dados por los rinovirus. Bueno, en cuanto a la fisiopatogenia, a manera muy general, porque pues obviamente el proceso es mucho más complejo, vemos, entra el virus, ingresa por el tracto respiratorio superior, esto sería una forma directa de nosotros infectarnos, pues como tiene predilección, o sea, tiene tropismo por las mucosas epiteliales, se va a adherir al epitelio de la mucosa. Una vez que se adhiere, viene esa etapa de penetración, luego se replican las células epiteliales y la infección va a quedar restringida al tracto respiratorio superior. Eso quiere decir que la sintomatología que los pacientes van a referir en cuanto a su árbol respiratorio van a ser en esa zona, ¿no? Principalmente la nasofaringe, porque pues ya habíamos hablado, pues la temperatura ideal que tiene ahí da su proceso de multiplicación. Los rinovirus pues también van a inducir el aumento de la producción de proteínas por parte de las membranas mucosas de las fosas nasales. Esto quiere decir, obviamente, una respuesta que nuestro sistema inmunológico está dando frente al ataque del virus, lo que hace que se aumente la producción proteica y eso va a conllevar a que haya una demasiada secreción nasal. O sea, son de esas gripas en donde el paciente bota moco y bota moco y bota moco y uno sabe dónde sale tanto moco. Esa sobreproducción mucosa es debido también a esa sobreproducción proteica que se encuentran a nivel de la membrana de las mucosas. Y esto es característico de los sintomáticos del resfriado común dados por rinovirus. Bien, entonces veamos otros aspectos. Es un proceso benigno, tiene un periodo de incubación que puede ir de 2 a 4 días, con una duración aproximada de 7 a 10 días. Dentro de las manifestaciones clínicas, en cuanto son pacientes sintomáticos, va a presentar
como ese malestar general, ese decaimiento, ganas de no hacer nada, cefalea. Algunos van a presentar escalofríos que van a estar acompañados o no de febrícula, o sea, puede que le dé o puede que no le dé fiebre. Presenta una irritación a nivel de las mucosas nasales por esa congestión que se le va a presentar y pues obviamente eso va a ser una molestia. Congestión nasal, rinorrea y estornudos, pues de los síntomas que podrían presentar estos pacientes. Después que ya de los 4 a 5 días que se presentaron los síntomas iniciales, le puede quedar al paciente una tos ligera, que puede durar unos días más, o sea, puede ser tos con o sin secreción. En los niños se puede complicar este cuadro con sinusitis o bronquitis, y esto es debido a coinfecciones bacterianas. Porque el hecho de que sea una infección que al principio puede comenzar viral, puede presentarse coinfecciones, o sea, que lleguen bacterias, porque recordemos que nosotros en nuestro árbol respiratorio también tenemos bacterias que forman parte de nuestra inmunidad. Y esas bacterias, en un determinado momento, ya sea que tengamos un proceso de inmunosupresión, ellos van a buscar la oportunidad y van a producir infecciones también. Entonces vamos a encontrar pacientes complicados tanto por virus como bacterias. Entonces ahí es donde pues ya se complica el cuadro y vamos a presentar bronquitis. La sinusitis también va relacionada con esas coinfecciones bacterianas. Por lo general, un paciente con una infección viral respiratoria no tiene por qué sufrir de sinusitis. Y ahí, en este punto, hay que darle antibióticos al paciente, ¿ya? Pero eso, ¿quién lo va a determinar? El médico, de darle ese tratamiento, porque pues igual ya no solamente es viral, sino que también es bacteriano. Diagnóstico, pues miramos inicialmente sintomatología del paciente, el cuadro característico de un resfriado común, mirar que ese proceso infeccioso no sea bacteriano, pues ya ustedes con el conocimiento que van adquiriendo durante sus carreras y la práctica médica, usted ya fácilmente puede reconocer por la clínica que se trata de un resfriado, de una infección respiratoria de tipo viral y pues no de tipo bacteriano. Pero pues si no la tiene clara, pues le recuerdo que hay unas ayudas diagnósticas que les va a permitir tener esa información. Y lo otro es la epidemiología, la anamnesis que usted le hace al paciente, porque no es lo mismo una infección bacteriana que una viral, porque la viral sí es más contagiosa que la bacteriana por la propagación que tiene en cuanto a los pacientes. ¿Qué vamos a tratar? Pues lo único que podemos nosotros tratar es la sintomatología del paciente. Que para la fiebre, que para la congestión nasal, que para esto, que para lo otro, que toma gotas de líquido, y tenemos que hacer las recomendaciones, que es la prevención de contagiar a otros, el buen lavado de las manos, estar apartados, porque pues recordemos que ya con todo esto del COVID, lo que una persona en su casa que tenga alguna sintomatología respiratoria debe hacer es aislarse de los demás para pues no contagiarlos. Bien, vamos a... ¿Tienes preguntas hasta acá? Voy acá a compartirles otra presentación. Todo claro, profe. Listo. Okay. Aquí otros datos. Ya ves, ¿no? Ajá. Rinovirus, bien. Bueno, el tamaño de los rinovirus por lo general miden de 20 a 30 nanómetros. Presentan, también son insensibles al éter y a otros solventes. Cuando hablamos de insensibilidad,
quiere decir que lo que son las sustancias alcohólicas y algunas sustancias químicas no les va a hacer absolutamente nada. No se multiplican en la mucosa intestinal, o sea que estos virus no van a ser secretados por los intestinos, por ende tampoco van a estar relacionados con infecciones diarreicas gastrointestinales, porque aquí hay virus que producen tanto gripas como infecciones gastrointestinales. En este caso, los rinovirus no. Y van a ser termoestables y sobreviven por días en los objetos, o sea que pueden durar varios días ahí hasta que encuentren a la víctima para poder invadirlos. Bueno, ¿qué más podemos decir? Bueno, los grupos de riesgo en la casa, en los sitios encerrados, en las escuelas, en los hospitales, bueno, en todas partes donde nosotros haya mucha población, hay personas que viven en un cuartico y pues todos ellos están en riesgo de contagiarse cuando una persona se enferma. También podemos decir que hay un aumento de la IgA, ¿se acuerda que hablábamos de las inmunoglobulinas? Aquí tenemos anticuerpos locales tipo IgA, secretoras, que no persisten y por eso la reinfección, o sea, ellos se van a aumentar en el momento, ¿verdad? Y van a generar cierta protección frente a la infección viral, pero como no van a quedar ahí y después van a disminuirse, no quiere decir que usted no esté exento de volver otra vez a infectarse. Hay anticuerpos neutralizantes que van a aumentar entre la cuarta y la quinta semana después de la infección y van a durar años en títulos muy bajos, pero van a estar ahí ya en stand-by en nuestro organismo, que era lo que les decía, uno va generando como una cierta inmunidad por cada serotipo que nos va produciendo la gripa de los rinovirus. Bueno, después que van sucediendo todos estos procesos sintomáticos en nuestros pacientes, llega un momento en el cual van a producirse acumulación de líquidos, algunos, descamación del epitelio, lo que le puede crear cierta irritabilidad o a veces uno se sopla la nariz y le bota así como sangrecita porque ya se empieza como a irritar demasiado la mucosa de tanta secreción que el paciente va botando. Y pues, aparte de lo que ya habíamos hablado de la sinusitis, que es asociado a coinfecciones bacterianas, también tenemos la otitis, que es también característico de coinfecciones bacterianas. Las infecciones virales no te van a producir otitis, las infecciones virales no te van a producir sinusitis, ¿sí? Estas están asociadas a coinfección. Inicialmente puede ser una infección viral, pero si llega una bacteria también impactar al huésped, te va a tener esos síntomas como otitis, sinusitis y también bronquitis. Listo. Muy bien. Y chicos, recuerden que yo lo que estoy haciendo es como un resumen general, pues la profundidad la tenemos que hacer cada uno de nosotros, pues para que no digan, profe, solamente lo que yo les estoy diciendo, no, sino que tenemos que ahondar un poquito más en cuanto al virus para complementarlo. Bueno, vámonos con parainfluenza. ¿Sí se está viendo la diapositiva? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, el parainfluenza pertenece a la familia Paramyxoviridae. La anterior era ¿qué? ¿Cuál era la familia? Picornavirus. Ya cambiamos de familia y esta familia comprende 4 patógenos importantes para los humanos, que está el virus del sarampión, el virus de la parotiditis que produce las paperas, el sincitial y el parainfluenzas como tal. Miren ahí el sarampión metido en un grupo de virus que produce paperas y que produce gripa.
Ya, recordándoles que todo miembro de una misma familia van a tener características en comunes y el sarampión, una de las formas de transmisión de la enfermedad es por las vías respiratorias y el paciente cuando empieza a manifestar la clínica es como literal si le estuviera dando una gripa que luego se va a complicar. Estos parainfluencias son patógenos virales importantes y van a causar infecciones respiratorias tanto en las vías altas como las vías bajas. Bueno, los rinovirus solamente que se sepa, ¿no? Si ustedes encuentran algo diferente, me lo comentan. Ellos van a producir o afectación en el árbol respiratorio superior. Entonces es muy raro encontrar una afectación en el árbol respiratorio inferior, pero ellos se van a alojar ahí. En cambio, acá los parainfluenzas ya no solamente van a producir infecciones en el árbol respiratorio superior, sino que también en las vías bajas, tanto en los adultos como en los niños. Son la segunda causa después del virus sincitial respiratorio de producir enfermedades del tracto respiratorio inferior en los niños muy pequeños, llamados niños menores de 1 año, de 1, 2, así muy pequeñitos. Ellos son los segundos después del sincitial en producir estas complicaciones. Es un virus ya más grandecito, de 150 a 300 nanómetros, tiene forma esférica, es pleomórfico, y cuando hablamos de pleomórfico es que puede tomar diferentes formas en un momento determinado. Es un virus ARN, tiene simetría helicoidal, aquí ya cambia la morfología en cuanto a la cápside y su unión al genoma. La anterior era icosaédrica, el anterior era desnudo, este es un virus envuelto. Y va a presentar 2 glicoproteínas específicas que le va a ayudar a que la adherencia y la entrada al huésped sea más fácil. Está la hemaglutinina y la neuraminidasas. Aparte de eso, van a existir 4 tipos diferentes que van a afectar al hombre. O sea, 4 tipos diferentes ¿de quién? De parainfluenza. Y acá los tenemos. Entonces tenemos la proteína de fusión, estas son las proteínas de fusión, proteínas de matriz, nucleoproteínas, fosfoproteínas, proteínas largas, y arriba tenemos la hemaglutinina y neuraminidasa. Aquí encontramos lo que es la parte de las abreviaturas, donde se van a localizar, encontramos algunas en las envolturas, otra dentro, o sea, externa, dentro, en la nucleocápside, y tienen funciones específicas. Las primeras van a tener de fijación a los receptores de la célula del huésped y también se van a encargar de activar estas 2 proteínas como tal para ayudar a la replicación y adherencia al virus a la célula del huésped. La F nos va a permitir que el virus se fusione, que haya esa penetración. También tiene la característica de producir hemólisis. La M, ensamblaje. La nucleocápside forma el complejo con el genoma del virus, tanto con la información genética del individuo. La P va a ser la parte más compleja y la L va también a ayudar en ese complejo de la replicación del virus como tal. Entonces, la primera fase, viéndolo así, a grosso modo, lo que se va a hacer es que viene una fase de adherencia a los receptores específicos que se van a encontrar en la célula del huésped, mediante ¿quiénes van a ayudar a esa fase de adherencia? La hemaglutinina y la neuraminidasa. Una vez que están adheridos, hay una fusión con la membrana celular del huésped que va a estar mediada por la proteína de fusión. Y la nucleocápside va a penetrar entonces ya como tal a la célula. Una vez que penetra, recordemos que hay una desencapsidación, o sea, se libera el genoma del virus para iniciar procesos de transcripción, traducción y replicación. Entonces, ahí viene el ARN viral que se va a transcribir y pues obviamente se empieza todo ese proceso replicativo donde van a interactuar
diferentes enzimas como tal, y vamos a encontrar también que se presenta la traducción de las proteínas víricas en el organelo celular ribosoma, pero ¿de quién? De la célula del huésped. Recordemos que los virus lo que hace es utilizar la maquinaria del huésped que está invadiendo. Esto es una pregunta. Dígame. Es que hay virus que dicen que tiene ARN con polaridad positiva o negativa. Cuando dice que tiene una polaridad positiva, ¿es que se dirige directamente al ribosoma y no se agrega al material genético? ¿O a qué hace referencia esa polaridad del ARN? Pues, bueno, como te digo, o sea, más que mirar positividad o negatividad, es la interacción que va a tener con los otros elementos que va a encontrar ahí a nivel celular. Recuerda que dentro de nuestra composición hay muchos elementos, ¿ya? Que juegan un papel importante. Entonces, dependiendo de la afinidad que tenga unos con otros, pues ahí se va a generar la fusión, ya que sea positivo o negativo. Lo que te quiero decir es que no te mates la cabeza con eso, ¿verdad? Porque igual, pues ya eso es parte de la biología molecular y que de pronto ustedes van a entender cuando están viendo eso. ¿Están viendo ahorita genética, biología molecular? ¿Sí? Genética, profe. Genética. Entonces ya eso juega, es como esa similitud con ellos. O sea, recuerda que los polos opuestos, ¿qué pasa? Se atraen, ¿no? Entonces lo negativo se va a unir con lo positivo y va a dar esa interacción. Entonces, ¿cómo eso se logra? Mediante la acción de las proteínas. Porque primero las proteínas mandan las señales, ¿no? Las señales para decir, hey, vengan, acá estoy. Luego también va a servir de receptor, o sea, las va a recibir. Y a su vez también va a permitir que entre ahí. Y pues recordemos que RNA, ADN tiene una secuenciación aminoácidicas y los aminoácidos que son proteínas. Entonces, esa secuenciación hace que se mire la compatibilidad que se tenga con unos y con otros. Y eso también va a depender del tropismo que el virus tenga por el huésped y esa célula. Porque si no se tuviera esa relación, pues cualquier virus podría producir cualquier enfermedad. Entonces, la naturaleza como tal del virus es que él tiene que tener unas características mínimas para poder ser compatible con la célula que va a invadir. ¿Ok? Si no, eso no va a suceder. Es como el virus del dengue. El virus del dengue necesita replicarse en el vector, porque si no se replica en el vector, no puede llegar a la célula del huésped. O sea, usted nunca se va a contagiar de dengue porque le respiró al otro. No. Usted se va a contagiar por el dengue es que un mosquito haya succionado la sangre infectada de una persona que estaba enferma de dengue, en donde una vez que él lo ingiere dentro del aparato digestivo, se replica el virus y luego lo bota por la saliva, y cuando ya inyecta a una persona susceptible, pues el virus va a entrar en él. Y para que entre en él, pues también nosotros tenemos que tener unas condiciones previas. Entonces, de que sea positivo o negativo, eso ya es una cuestión más de cómo es, de composición molecular. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Bien, entonces, como decíamos, es un virus que va a estar presente en todas partes. Las infecciones pueden ocurrir tanto muy esporádicas, también podemos encontrar cuadros en donde hayan epidemias por la contagiosidad de los virus respiratorios, y que estas infecciones pueden ser muy recurrentes durante tu proceso de vida, y eso pues ya va a depender de cómo tú estés fortalecido inmunológicamente. Los virus para influenza van a ser sensibles a detergentes, van a ser al calor, pero también pueden permanecer viables durante un lapso de más o menos 10 horas en una superficie. ¿Sí? Ya después de esas 10 horas la viabilidad empieza a disminuir. Los parainfluenza son muy infecciosos. Se dice que el 90% de los niños de 7 años han tenido algún tipo de infección dada por los parainfluenza, sobre todo el tipo 1 y tipo 2. El tipo 3 produce más que todo brotes a nivel de instituciones, o sea, donde hay muchas personas, sitios encerrados,
y pues la transmisión es igual a la anterior, a las secreciones respiratorias de la persona infectada, que la otra que no está infectada tiene ese contacto con ella, que es la forma directa, también por aerosoles que tú ingieres, por fómites, que es cualquier objeto inerte que está contaminado por el virus, por las manos también nos podemos contaminar. La replicación del virus se va a quedar limitada al epitelio de las vías aéreas. Tanto rinovirus como parainfluenza no producen viremia, eso quiere decir que no infectan la sangre como tal y eso hace que no se vuelvan infecciones multisistémicas. En el caso de los adultos se va a localizar más que todo como esa complicación respiratoria a nivel de las mucosas nasales y faringeas. Y en el caso de los niños pequeños ya se va a extender al resto del árbol respiratorio, que era lo que hablamos inicialmente, que es muy común y frecuente que este virus afecte a los niños muy pequeños, complicándolos más. Para nosotros los adultos no es tanto, pero para los niños sí. De igual manera, se aumenta la producción de la IgA en estas infecciones respiratorias. Podemos ver infecciones primarias desde un resfriado común, ¿verdad? Desde una persona que se infectó pero no presenta síntomas tanto en niños como en adultos. En cuanto al periodo de incubación, es un periodo de incubación también relativamente rápido, de 2 a 4 o 6 días, ya uno puede evidenciar las manifestaciones clínicas en estos pacientes y la mayoría de las personas han tenido en algún momento de su vida algún cuadro infeccioso primario en ellos, sobre todo en edades que pueden oscilar desde los 5 años de edad. Es la causa más frecuente de resfriado común de evaluación benigna. También produce procesos que pueden ir con fiebre o sin fiebre, fiebres también altas, con escalofríos. Otros síntomas que pueden tener estos pacientes es inflamación a nivel de la faringe, faringitis y bronquitis, llamado el famoso fenómeno de laringotraqueitis o CRUP, donde están complicados las tres cosas, faringitis, laringitis y bronquitis. Y esto se ve mucho en niños menores de 5 años. ¿Quiénes son los causantes de esto? Tipo 1 y tipo 2. La 3, la parainfluenza tipo 3 en los niños pequeños y en los menores de 2 años de edad. Y son la causa más frecuente de bronquiolitis, ¿ya? En ellos. Ahorita vamos a hablar del parainfluenza y veremos que el parainfluenza va a ser como el mayor causante de la incidencia de bronquiolitis en los niños muy pequeños y luego le sigue el parainfluenza como tal. Profe, Dime. una pregunta. Sí, dale. En la partecita donde decía que los virus eran un poco resistentes, digamos, en duración a tiempo, ¿hacía referencia digamos, al medio o en la célula? ¿En cuál? No te entiendo. ¿En qué parte? ¿En qué parte? Creo que eran sí, creo que eran las características. O sea, decía el tiempo de duración, que podía durar horas, hacía referencia al... Horas, pero en sitios inertes, en superficies, ¿ya? De 10 horas, ¿sí? ¿Sí? Es que yo estaba leyendo algo de eso del coronavirus y pues decía que duraba hasta días, no sé. No, pero es que estamos hablando, cada virus tiene su proceso, ¿ok? Vale. No todos los virus van a tener su mismo periodo de duración en superficies inertes, ¿vale? Cuando hablemos de coronavirus, entonces ya eso es otra cosa. Hay unos que pueden durar días y hay otros que pueden durar horas. Así, la superficie. Eso, o sea, la característica de eso, ¿a qué se debe? No, a la naturaleza del virus, de la viabilidad que él tenga, porque eso ya es cuestión de ellos. O sea, de ellos cómo pueden durar, pues ahí
Pues porque es que recuerda que los virus están entre lo vivo y lo no vivo. O sea, es un enigma total. O sea, decimos que el virus por fuera no vale nada. O sea, es como si estuviera muerto. Pero a la vez es un organismo que está ahí latente esperando que tú le des la oportunidad de entrar. ¿Sí? Pues no se explica, pero así sucede. Entonces, los virus, ejemplo, yo tengo virus en mis manos de la gripa, entonces vine acá, toqué el escritorio, toqué el celular, ¿sí me entiendes? Y después ese virus puede estar ahí varias horas, ¿ya? Otra persona que no esté enferma viene, lo coge, ¿sí? Ay, dice, ay, de papayita, te cogí y te impacté, ¿ya? Entonces, la viabilidad de que ese virus esté ahí es horas, otros puede durar días, ¿sí? Pero si tú haces algo para liberarlo, pues ya no va a durar ni hora ni nada, y es lo que hablamos de la desinfección, de lo que utilizamos, que son susceptibles a desinfectantes, voy a limpiar, que con el alcoholcito, que esto, entonces yo estoy ahí vulnerando al virus, haciendo que la viabilidad de él sea mucho menor que la normalmente es. ¿De qué depende eso? De su naturaleza, que duren días, que duren horas, que sean muy lábiles, otros que sean más fuertes, depende de su estructura, de su composición, son muchos factores. Pero que después te puedo decir, ay, mira, no, eso es la naturaleza de él y qué mecanismos tiene para poder sobrevivir, entre comillas, sin tener la maquinaria del huésped que va a invadir, ya sea un humano, ya sea una planta, ya sea un animal o ya sea una bacteria, que es pues los organismos que ellos pueden llegar a infectar. ¿Sí? Vale, profe, gracias. Listo. Ellos también producen resfriado común, como les decía, las fiebres que causan pueden ser fiebres altas con escalofríos, aparte de eso, esa sintomatología que ya les mencioné. Bien, diagnóstico, pues bueno, por lo general las infecciones respiratorias, el diagnóstico, miramos la clínica como esa característica que poseen las complicaciones respiratorias, pero pues a su vez también tenemos pruebas de laboratorio, identificaciones directas de los virus mediante antígenos específicos, PCR, aislamiento viral por medio de cultivos celulares, bueno, eso sirve. Tratamiento, bueno, se ha utilizado cierto tipo de medicamentos, pero como les digo, no es para matarlo, sino para vulnerar ciertas partes que el virus tiene. En este caso tenemos la ribavirina, que ha sido muy eficaz en el tratamiento por la BP1. Y pues también se han estado haciendo estudios en cuanto a producción de vacunas, pero todavía no ha sido nada efectivo, y más relacionados con el BP3, BPI3, porque este es el que produce la bronquiolitis en los niños muy pequeños. Vamos a mirar otra parte de acá de esta presentación que habla de parainfluenza. Bueno. Presenta también proteínas, la nucleoproteína, fosfoproteína polimerasa, proteínas de gran tamaño, la proteína de fusión, y también presenta hemaglutininas y neuroaminidasas. Ok. Bien. Bueno, en adultos, tracto respiratorio superior, en niños y ancianos, ataca lo que es también el inferior, y en lactantes, lo que ya les había hablado, niños ya mucho más pequeñitos, laringotraqueobronquitis, que es laringitis, bronquiolitis, y la otra era traqueitis, inflamación de la tráquea. Diagnóstico, tratamiento, tratamos la sintomatología y bueno, eso por ese lado. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Diferencias? ¿Sí encontraron diferencias
entre uno y el otro. Vayan haciendo las diferencias cuando estamos hablando de un grupo de virus que producen unas mismas enfermedades, porque ahí es donde usted va a empezar a ver, oh, mira, es más este que este. Y por último, en el día de hoy vamos a hablar del virus sincitial respiratorio, como lo vemos acá. Es un virus que es familia de ¿quién? Del parainfluenza. Es considerado el causante del resfriado malo, dícese la literatura, así lo dicen. Todos producen resfriado, en este caso, sincitial dice que produce el resfriado malo. Vamos a encontrar que no solamente los niños se vean afectados, sino que pues también nosotros, los adultos, pero va a ser más grave para los niños porque les puede causar la muerte. La puerta de entrada, igual que la anterior, por las fosas nasales, aquí encontramos una adicional, puede entrar por la mucosa, la parte de los ojos, ahí puede entrar el virus. Es muy común encontrarlo en sitios encerrados, guarderías, también es muy común en las infecciones nosocomiales, en el tiempo, aumentando el tiempo de estancia en las instituciones de salud. Tiene una inmunidad parcial una vez que uno se infecta por el virus, pero pues eso no lo exime de la reinfección, pues recordemos que todas esas enfermedades respiratorias también tienen un plus en lo alto de sus titulaciones de IgA, y aquí encontramos que se van a dar IgA, IgG, recuerden que la IgG es la de memoria, pero pues eso no impide que se dé la reinfección. Virus que ataca tanto el árbol superior como el árbol inferior. El mecanismo de contagio es igual, contacto directo, persona a persona, por fómites, por aerosoles, por manos contaminadas. Bueno, es igualito el mecanismo de transmisión con el virus, pues adicionalmente también a nivel de las mucosas de los ojos. Un mismo paciente puede ser infectado por varios virus. Eso puede suceder. O sea, yo puedo tener una infección inicial por sincitial, pero también puede estar otro ahí metido en el proceso y hace que se complique mucho más la cosa. Son virus plomórficos, tienen un tamaño de 120 a 300 nanómetros, son virus envueltos. Y hay una vacunación inadecuada que aumenta la gravedad de la enfermedad. En algunas partes, en algunos países, ya hay algún tipo de vacuna frente a este virus, pero no ha sido una vacuna que sea difundida, porque pues igual algunas situaciones de pronto no estudiadas en su totalidad permitan que ya se circule en otros países. O sea, ya eso será focalizado, sobre todo en los países que tienen alta incidencia de enfermedades producidas por el sincitial respiratorio, porque este es un virus que le gusta como el clima frío, templadito, lo que es Chile, lo que es México. Se ven muchos casos de pacienticos infectados por el virus sincitial respiratorio. Formas sincitios, eso quiere decir células gigantes multinucleadas. También, a diferencia del parainfluenza, este no posee ni hemaglutinina ni neuroaminidasa. Va a presentar glucoproteína G, glucoproteína F, y también va a presentar dos subgrupos antigénicos A y B. Y viene siendo la causa principal de bronquiolitis y neumonías en los niños menores de 1 año. Entonces, más o menos la patogenia sería invasión vírica a nivel del epitelio respiratorio, o sea, se invadió el epitelio, hay una diseminación hacia las vías respiratorias superiores, luego hay una afectación progresiva hacia las vías respiratorias medias y llegar a las bajas inferiores. ¿Qué va a pasar con este virus? Este virus tiene la característica de que produce necrosis a nivel de los bronquios y los bronquiolos. Entonces, los pacientes que son infectados con estos virus, después de un tiempo en que ya salen del proceso agudo, van a quedar con
afectaciones o secuelas en cuanto a tos, en cuanto a alguna situación no conveniente en sus mucosas respiratorias, porque imagínense la necrosis, cómo yo empiezo a recuperarme para que mis mucosas vuelvan a mantener esa viabilidad. Puede durar hasta meses ese proceso. Infección natural no impide la reinfección. La gravedad de la enfermedad va disminuyendo a medida que nosotros vamos creciendo. O sea, es más complicado para los niños pequeñitos que para nosotros ya los adultos. Y no pasa el líquido extracelular y no produce viremia. Es muy raro, es muy poco frecuente que produzca viremia el virus sincitial respiratorio. Virus que lo vamos a encontrar en todo el mundo, pero también va a dependerle de la incidencia estacional. Como les decía, a él le gusta como el frío, como lo templadito. Hasta el momento nosotros somos el único huésped, los humanos, y un periodo de incubación que va de 4 a 5 días aproximadamente. Con relación al virus sincitial, y ahí ha sucedido que hay muchos virus que son como egoístas, en el sentido que no permiten que entre otro microorganismo más ahí acompañándolos. Entonces, no va a ser muy común que él permita que venga una bacteria con él, le haga acompañamiento, o sea, que se produzcan coinfecciones bacterianas, o no va a ser muy común que venga otro virus. O sea, es raro que suceda, pero en este caso ellos tratan de tener como esa restricción para que no entre otro virus. Porque ha pasado virus que, personas que han tenido dengue y chikungunya al mismo tiempo. ¿Sí? O dengue y coronavirus. Así le pasó a mi hijo. COVID y dengue. Dios mío, señor, ¿qué pasó acá? O sea, dos virus que no tienen nada que ver el uno con el otro, pero que estaban en ese mismo individuo, y eso es mortal, ¿ya? Y más ahorita. El dengue mata y el COVID también. Eso es terrible. Y eso puede suceder, ¿no? Virus con bacterias, pero hay unos microorganismos que no permiten que, sino que yo soy el protagonista, yo soy el que voy a hacer el daño y tú no, vete aquí. Y eso lo hacen los microorganismos. Bien, en cuanto a las personas adultas, bronquitis, neumonía, rinitis, hipoxemias, hipercapnia, van quedando con secuelas como tos, otros van a manifestar fiebres altas, disminución del apetito, en fin. Y pues también dependiendo de las comorbilidades, pues los cuadros se pueden complicar. En cuanto a diagnósticos, pruebas diagnósticas, podemos hacer detección de inmunofluorescencia de antígenos virales. Obviamente, primero tenemos que mirar que hay una clínica que característica de estos virus sincitial, y ahorita les voy a decir otras cositas en la otra presentación. Pero pues, aparte de eso, si ya queremos darle nombre y apellido al virus, pues tenemos estas pruebas de laboratorios, aislamientos en cultivos, ELISA, acuérdense de lo que hablábamos de ELISA, para mirar titulaciones de anticuerpos y antígenos específicos. En cuanto al tratamiento, este es un virus que, como produce necrosis a nivel de las mucosas, de los bronquios y los bronquiolos, estos pacienticos van a tener esa dificultad respiratoria, lo que va a ser complicado, y cuando llegan a la consulta son pacientes que llegan prácticamente cianóticos, ahogados y oxigenación, colocarles oxígeno, apoyo ventilatorio, observaciones en busca de complicaciones. Y pues en cuanto a tratamientos, la ribavirina puede servir sobre todo en los casos más complicados. En cuanto a la prevención, no existe vacuna. Lo que se han empleado son ciertas sustancias como anticuerpos que van en contra de la proteína F, porque pues si uno evita que haya fusión, por ende pues no va a haber replicación, y eso es lo que hacen los medicamentos fabricados para los virus, es como limitar o impedir de que cosas no sucedan. En el caso de los retrovirus con el VIH, esos medicamentos que toman los pacientes es para impedir la acción de las enzimas que están ahí actuando para la replicación del virus.
y haciendo que la carga viral baje y por ende se pueda recuperar mucho más la línea celular y la defensa contra el virus sea mucho más efectiva en ese caso. Vamos a mostrar la otra. Okay. Bueno, dice que en este caso estos virus pueden durar en las superficies hasta 6 horas, imagínense. En guantes por lo menos 2 horas y rápidamente se va a perder la viabilidad con ciclos de congelación, descongelación, congelación, descongelación o también en medios ácidos o con desinfectantes. Entonces, bien, todo eso que nosotros, conocimiento que tenemos nos va a hacer cómo podemos contrarrestar la viabilidad de los virus en las superficies, que era lo que estábamos hablando ahorita, que duren 6 horas, que duren 10, que duren varios días. Entonces es importante saberlo porque así le podemos hacer esas recomendaciones a nuestros pacientes. Con respecto a la patogenia, entonces, en relación al virus sincitial respiratorio, se fija los receptores mediante la glucoproteína G, luego va a suceder una fusión virus-célula con la glucoproteína F y ahí empieza una multiplicación inicial en la nasofaringe. En los lactantes va a haber compromiso de lesiones a nivel de tráquea, a nivel de bronquios, a nivel de bronquiolos y a nivel de alveolos. Imagínense cómo se complican estos bebecitos con estas infecciones. La transmisión, como es igual, acá otra cosa. Él produce también el Crohn, igual que el parainfluenza, pero el parainfluenza produce más que el Crohn, y en el caso del sincitial es más frecuente el productor de bronquiolitis. Bien. Clínica, fiebre, rinitis, faringitis, la complicación de los bronquiolos produciendo bronquiolitis. En otros casos más extremos produce neumonías. Y lo característico en un niño cuando lo vemos complicado con este virus es mirar la taquipnea, distrés respiratorio, hipoxemia y cianosis. Eso es típico de sincitial respiratorio. Esos niños llegan prácticamente ahogados a la consulta y hay que hacerle todo el proceso de oxigenación, ventilación. Y ya, debido a la necrosis que se sucede en las mucosas de bronquios y bronquiolos, vamos a encontrar una persistente tos que puede durar 3 semanas y en cuanto a la recuperación de esos tejidos, pues va a durar pues un tiempo más para que esto ya llegue a normalizarse. Entonces, las infecciones más severas van a ocurrir en infantes pretérminos, especialmente en menos de 35 semanas de edad gestacional. Son el responsable del 50% de las bronquiolitis y del 25% de las neumonías en los niños menores de 1 año. Y ahí pues lo que ya les había hablado de las pruebas de laboratorio y que no hay vacuna. ¿Qué vamos a tratar? Pues la sintomatología del paciente. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Vieron diferencias entre un virus y otro? Sí, profe. Si leyeron algo adicional que quieran aportar de alguno de ellos. Profe, yo tengo una duda. Dime. Pues yo leí uno de los libros que usted envió sobre el virus sincicial, o sea, que vimos ahorita, y Sí. ya se forma sincios en células. Ajá. Pero no sé, no entendí en esa parte. Había alguna parte en la diapositiva que les hablaba de los sincitios. Hacen como especie de un agrandamiento a nivel de la célula del hueso. Esos sincitios. O sea, ellos se focalizan en una parte haciendo un agrandamiento anormal dentro de la célula. Eso es lo que llamamos sincitios. Y esos mecanismos se utilizan
de patogenia. ¿Sí? Imagínate la célula como si en una parte de la célula hicieran como un hueco y lo agrandaran, ¿sí? Imagínate, o sea, eso lo hacen ellos, sin sitios, agrandamiento. Y esos son mecanismos que ellos utilizan patógenos para nosotros. Pues, profe. Dime, Sebastián. Pues yo, o sea, lo que mide de las diferencias, así un poquito más características, es el tiempo de incubación que tiene pues cada virus, es como diferente, y el tamaño también de cada virus es diferente, o sea, la parte morfológica, y pues eso, el tiempo de incubación. Bueno, en cuanto a tamaño, acuérdate que parainfluenza y sincitial son familia. Ustedes van a encontrar que el tamaño es más o menos en cuanto a su dimensión, son casi iguales, ¿sí? La información genética también va a ser igual. La forma de la casa también va a ser igual. Ya lo que empiezan a diferenciar es que unos van a poseer unas proteínas, otros no, en la complicación que producen en el huésped, porque veíamos que por lo menos para influenza, el síndrome de Crohn's, en cambio, que es más que lo que produce sincitial también lo produce. Y en cuanto a la parte de la bronquiolitis y neumonías, vemos que sincitial hace más daño, sobre todo en los niños menores de 1 año, que lo que hace para influenza. Ellos pertenecen a la misma familia, pero fíjate que ya empiezan a tener una diferenciación en cuanto a la clínica que van a tener los huéspedes que ellos van a afectar, y pues también el clima, las condiciones que se tengan para que el virus pueda proliferar. ¿Ok? Profe, también esto, pues, digamos, se encuentran diferencias en cuanto al árbol respiratorio que afectan. Hablábamos que el rinovirus, pues, solo afectaba a las vías respiratorias superiores. Muy bien. Pues ya el sincitial y la parainfluenza pueden afectar a ambas. Exactamente. Exacto. Y veíamos también que en el caso del sincitial, con respecto a nosotros los adultos, la sintomatología se alojaba más que todo en la parte superior. En cambio, en los niños, y también eso lo hace para influenza, se iba más hacia el árbol respiratorio inferior, ¿sí? Entonces, esa es otra cosa que ustedes tienen que mirar de los pacientes, cómo vemos esa sintomatología que él va mostrando a medida que la enfermedad va cursando. ¿Qué más? Dime. En la transmisión del rinovirus y la parainfluenza, también la parte de la transmisión es solo en rinovirus es directa, ¿verdad? Y en la otra, en las dos, directa e indirecta, o en las dos son directa e indirecta. En los tres es directa y indirecta. Vamos a encontrar mecanismos directos e indirectos, porque estamos hablando de secreciones respiratorias y el virus está ahí. Entonces yo puedo botarle a una persona de forma directa, le toso, le estornudo, pero a su vez también todo lo que yo toque va ahí, voy a infectar. Y si otra persona lo toca, pues también. Si yo tengo mis manos infectadas y te doy la mano a ti, pues yo te estoy pasando el virus a tus manos, ¿sí? Entonces tus manos te las vas a pasar ya por tu cara, por tu nariz, tú te vas a infectar. Entonces, todos estos virus van a tener un mecanismo de transmisión tanto directa como indirecta. ¿Listo? Vale, profe. Lo adicional es que el sincitial, aparte de la vía respiratoria, también utilizaba otra entrada. ¿Sí saben cuál era? Los ojos. Los ojos. Exactamente. Y en menor medida la boca, ¿no? En menor medida, pues sí, claro, porque si tú besas a alguien que tiene gripa, pues también te vas a contagiar. Obvio, sí, por la boca, pero como lo más normal es que, bueno, hey, si tienes gripa, pues a menos de que sea tu pareja, que sea tu novio, sí, ya es más estrecho el contacto, sí, por medio de las secreciones vocales, pues también tú te vas a contagiar, obviamente que sí. Profe, yo tenía una pregunta. Dime. En el
sincitial respiratorio, en una parte nos hablaba de que podía producir necrosis a nivel de bronquios y bronquiolos. Sí. Ujú. ¿Es común, o sea, se presenta siempre o solo en algunos casos? Cuando llega más allá, cuando llega al árbol respiratorio inferior y el paciente es un paciente sintomático, y esto sucede más que todo en los niños, ya no tanto en nosotros los adultos. Y claro que sí, cuando llega al árbol respiratorio inferior, porque imagínate, ya superó todas esas barreras, sí produce necrosis, sí lo produce. Pues la buena noticia es que esas mucosas son tan, ¿cómo digo yo? Son tan agradecidas que tú las puedes recuperar. Se demora, pero sí te puedes recuperar. Ya si la necrosis es demasiado, pues te va a quedar esa afectación ahí, porque recuerda que en tus mucosas hay estructuras que te van a permitir, ¿verdad? Absorber, asimilar, canalizar todo ese fluido tuyo de tu respiración, que es lo que sucede ahorita con el COVID. El COVID produce necrosis, mucho daño a nivel pulmonar. Hay pacientes que quedaron ya como ahí con bombitas de oxígeno. A otros les tocó hacerle eso que le abrían por ahí el hueco, acá, traqueotomía. Y hay otros que quedaron hasta para trasplante de pulmón y que no se pudo hacer y se murieron. Porque hay virus que producen necrosis, y lo que se daña, y si se daña de una forma significativa, ya es más difícil que se recupere, pero sí produce. Listo, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, listo, chicos, entonces así quedamos. Entonces ya la próxima clase pues hablaremos de los que nos falta: influenza, los coronavirus y adenovirus, sí, y adenovirus. ¿Listo?